Saludos virtuales de la ciudad de Maracay, Venezuela, quien les habla la doctora Noelia Alfonso. En esta oportunidad quiero conversar acerca de un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos, independientemente de la edad, del género, de la ciudad, nacionalidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo que es ubicuo, que es el ecosistema digital. Un ecosistema digital que si no lo manejamos adecuadamente se vuelve tóxico. Por eso yo le titulé Curando el ecosistema digital tóxico, de la infoxicación a la ciudadanía crítica en la era de la inteligencia artificial. Y entonces nos encontramos que en la realidad que vivimos a nivel global es una paradoja. Por una parte tenemos un exceso democrático. Nunca antes la humanidad había tenido tanta información disponible como la tenemos ahorita a un clic de distancia. Pero paralelamente a esto hay una saturación de la información y a su vez una manipulación de la misma, lo que implica que este acceso ilimitado a información ha conllevado a su vez este riesgo de estar expuesto a engaños masivos y a parálisis cognitiva. Por lo que podemos señalar que vivimos en un entorno donde el exceso de datos no genera sabiduría, sino vulnerabilidad. Si hacemos un diagnóstico, podemos señalar que nos encontramos en un estado crónico de saturación. Por una parte, la infoxicación, que autores como Pereira y Malaquías 2025 señalan que se refiere a ese estado de parálisis de análisis y de toma de decisiones provocado precisamente por la sobrecarga constante de información, en la que el cerebro va perdiendo progresivamente su capacidad de filtrar. Y por otro lado, otro término acuñado por la Organización Mundial de la Salud y a los que también se refieren autores como McGogan, denominado infodemia, para referirse a esa sobreabundancia de información que abarca, que comprende tanto la información que es veraz como la información que es falsa y que actúan como un virus, dificultando encontrar fuentes confiables cuando la sociedad más lo necesita. Y fíjense que este término es traído de la medicina a la tecnología, que cuando se comparten muchas veces un audio, un flyer, una imagen, un post, un video, se dice que se hizo viral. Entonces, que ha infectado a la comunidad, ¿verdad? A la comunidad virtual, a la comunidad que se conecta. Entonces vemos cómo estos términos se interrelacionan entre sí para dar cuenta de esta realidad que vengo señalando desde el título. ¿Cuáles son los vectores principales de la transmisión de estos virus? Instagram, TikTok y WhatsApp. Pues si bien es cierto que hay otras redes sociales, estas son las que cotidianamente se utilizan. Entonces, vemos que este patógeno, ¿verdad? Entendiendo el virus a nivel tecnológico, haciendo la similitud con lo que sería la ciencia de la salud, la medicina, la biología de este patógeno tiene que ver con cuál es la velocidad que alcanza para la transmisión. Entonces vemos que el primer paso, el estímulo, el cebo, es ese contenido que se recibe que está diseñado premeditadamente para generar en el colectivo, en la audiencia, en lo que se conectan, una emoción intensa, que puede ser en algunos casos de indignación, en otros de miedo, en otros de pánico colectivo. Entonces, inmediatamente, ¿verdad? Ese es el cebo, es el que atrapa a la audiencia. Se produce como consecuencia de ello un cortocircuito cognitivo, ya que el cerebro prioriza la reacción emocional inmediata
sobre, vamos a decir, la parte de conciencia, la parte de criticidad, de análisis de esa fuente, la veracidad, de dónde proviene, será actual, entre otras cosas, ¿verdad? Anulando entonces el pensamiento crítico. Subsecuentemente, entonces, aceptamos la información simple y llanamente basado en nuestras creencias previas sin cuestionar su legitimidad. Es decir, que se establece un sesgo de confirmación. Y finalmente se presiona el compartir, ¿verdad? Se transmite, se retransmite. Entonces, la viralidad va venciendo la veracidad. Podemos entonces, como segunda conclusión, señalar que en un entorno infoxicado, la información real y compleja rara vez alcanza la velocidad de las emociones fuertes. Por eso vemos que entonces hay una tendencia en la actualidad a que la academia en general trate de imitar, de aprovechar, de empoderarse de las herramientas del marketing. ¿Para qué? Para generar esas emociones fuertes que haga que una información de orden académico, de orden científico, pueda viralizarse con la misma velocidad con la que lo hace otro tipo de informaciones que no son a veces veraces o que no resultan tan edificantes o tan convenientes. Entonces vemos que el catalizador de esta situación, de esta realidad que venimos señalando, es la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque a raíz de su aparición ha transformado la creación de contenido falso, llevándolos a una escala industrial. Es decir, no es que antes no existía contenido falso, pero este contenido falso era trabajado de repente de una forma menos exponencial, quizás más artesanal, y ahora pues es muy fácil la replicabilidad y sobre todo el perfeccionamiento para que dé apariencia de veraz. Los bots son cada vez más indistinguibles de los humanos. Un ejemplo de ello, no es el único, por cierto, es el proyecto Captura la Narrativa, en donde se hizo un experimento de simulaciones controladas en las cuales la inteligencia artificial logró influir en las elecciones, alterando los resultados en casi 2 puntos porcentuales. Lo que nos alerta este experimento del peligro de la apariencia respetada. Y en el cual destaca como hallazgo clave que el contenido falso con apariencia razonable y respetable fue mucho más efectivo para manipular las opiniones, en el caso de este experimento, que el contenido abiertamente extremo u ofensivo. De manera entonces que debemos tener en cuenta ante cualquier información que tengamos, que no sea compartida o a la que tengamos acceso, esta matriz de diagnóstico que nos va a permitir clasificar este desorden informativo del que hemos venido conversando, ¿verdad? Existen 3 tipos de amenazas: la información errónea, la desinformación y la malinformación, que es esa información maliciosa. Dice que en el primer término, misinformación se refiere a información errónea, es decir, por desconocimiento. Pero la mala información tiene que ver con que ya hay una intencionalidad de tergiversar la información. Entonces, la primera y la segunda la clasificamos como falsa. Y la tercera es real, pero tergiversada. En la primera, la información errónea, no hay una intención patente de generar daño, sino que se genera como consecuencia de que la información no es correcta. Pero no había esa intención. Se creía que lo que se estaba compartiendo
transmitiendo era una información real, pero no lo era. Entonces, en la segunda y en la tercera sí hay la intención de generar daño. Sin embargo, ¿verdad? Aunque el elemento de la intención desde el punto de vista jurídico es relevante, también el hecho de actuar de manera negligente al no verificar la información que se comparte y que esto tenga un impacto, una consecuencia negativa, pues por supuesto que también acarrea algunas consecuencias jurídicas. Un ejemplo de lo primero, información errónea, es compartir un remedio casero ineficaz creyendo genuinamente que funciona. Un ejemplo de la desinformación es crear deliberadamente una noticia falsa para manipular una elección, como en el ejemplo que ya señalamos del experimento. Y un ejemplo de información maliciosa es filtrar correos privados o fotos íntimas para destruir una reputación. De manera entonces que ante esta matriz de diagnóstico podemos concluir que para curar el sistema debemos saber exactamente qué patógeno estamos combatiendo. Es decir, debemos tener claro si se trata de una información errónea, de una desinformación o de una información maliciosa. La vulnerabilidad subyacente también podemos catalogarla como un problema psicológico. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos ingeniería social, ya que los ataques modernos como suplantación de identidad explotan urgencia y confianza y no únicamente vulnerabilidad del software. Es decir, no solamente tiene que ver con el elemento tecnológico, con el elemento técnico, sino también con las características del individuo y sus interrelaciones con los demás. Y esta ingeniería social va a permitir entonces explotar algunos sesgos. Los atacantes aprovechan el miedo, la autoridad o la curiosidad de la víctima para que ésta voluntariamente entregue las credenciales, convirtiéndose en blancos vulnerables. Entre ellos, Marshall, Sturman y Autumn 2024 señalan que los adultos mayores y las personas con baja alfabetización digital son los objetivos primarios de estas tácticas emocionales. Entonces, podemos ver que existe un límite anatómico de la solución tecnológica, una barrera digital y un fallo humano. En cuanto a la barrera digital, algoritmos avanzados como los modelos de Random Forest que permiten detectar ataques de suplantación de identidad con un alto porcentaje de precisión. Sin embargo, esta tecnología es inútil si las personas, ¿verdad? Si se logra que ese mensaje se pase el filtro y la persona lo acepta sin ningún cuestionamiento. Es decir, si un usuario carente de pensamiento crítico. Y es por eso que la finalidad última de esta actividad es generar conciencia e inquietar acerca de cuestionar cualquier información a la que tengamos acceso antes de usarla, antes de compartir, antes de apropiarnos de ella. Entonces, otra de las conclusiones es que la tecnología no puede salvarnos de nosotros mismos. Corresponde entonces a cada uno de nosotros como individuo y nosotros como colectivo construir un sistema inmunológico social. Y aquí entonces es importantísimo, relevante la pedagogía crítica como vía para ese fortalecimiento del sistema inmunológico, ya que a nivel superficial la alfabetización técnica que tiene que ver con el saber usar dispositivos, no hacer clic en enlaces sospechosos, saber buscar tanto en Google como en las herramientas de inteligencia artificial, entre otros. Pero este conocimiento frente a esta realidad que hemos venido señalando resulta insuficiente, por lo que es necesario adentrarnos más a un nivel de mayor profundidad que tenga que ver con una alfabetización crítica, como la denomina Vincent Madison y
Y esta alfabetización crítica debe entonces desarrollarse o abarca tres dimensiones. La ideológica, que es entonces hacerse preguntas en relación a quién se beneficia económica o políticamente de que esta información circule. Emocional, porque este mensaje me hace sentir esta emoción, esta indignación, o este miedo, o esta atracción. Y estructural, entender cómo los algoritmos y las estructuras de poder determinan qué vemos, qué oímos, de qué tenemos conocimiento y qué es lo que silencia. Entonces, debe haber un cambio en nuestro régimen, así como cuando nosotros tenemos signos y síntomas de una enfermedad y acudimos al médico y el médico nos dice, usted debe cambiar de hábitos de vida, hábitos alimenticios, hábitos en cuanto al sueño, entre otros, así igual frente a esta patología esta infoxicación, de esta viralización de noticias falsas, entonces nosotros debemos de cambiar de régimen como individuo y como colectivo para encaminarnos a una ciudadanía activa crítica y a una ciudadanía activa que aprovecha la tecnología de una forma saludable. Entonces, ya no nos podemos quedar únicamente con la verificación técnica, una postura pasiva. Bueno, los responsables son los que crean las plataformas, los que crean los algoritmos, las agencias del gobierno, ¿verdad? Mecánica, no, bueno, tú tienes una etiqueta de falso, tú tienes una etiqueta de verdadero, entonces es verdadero, tú tienes una etiqueta de falso, entonces es falso, ¿verdad? No, sino que debemos tener una actitud activa y empoderada. Desde entonces una verificación social, en donde el individuo es responsable de verificar la información que le llegue y donde debe no solamente preocuparse por sí mismo, sino por prevenir y corregir a sus amigos, familiares, a los que se encuentren en su entorno, a los que le comparten información en la que el individuo puede darse cuenta de reconocer que es falsa y poderlo entonces también informar y concientizar a los que con él la han compartido, la han distribuido, la han conocido, ¿verdad? Entonces, construyendo una verdad socialmente mediante el diálogo. También entonces en este sentido es importante utilizar una técnica o una táctica de intervención denominada el sándwich de la verdad, que implica en primer lugar el hecho, ¿verdad? Lo que realmente ocurrió, que es la verdad. En segundo lugar, la falsedad, la noticia que se divulga que no es correcta, la mentira, la falsedad. Y en tercer lugar, la reafirmación de la verdad. Entonces hay que comenzar por establecer siempre la realidad. Ejemplo, las vacunas pasan por rigurosos años de pruebas clínicas antes de ser aprobadas. La falsedad, advertir sobre el engaño sin usar un lenguaje que lo valide o amplifique. Ejemplo, actualmente circula un rumor sin fundamento que afirma que contiene un microchip. Y cerrar reafirmando el hecho inicial para que sea lo último que se recuerde. Ejemplo, la realidad es que su único componente activo son antígenos diseñados para proteger nuestro sistema inmunológico. Entonces, debemos hacer un hábito de higiene informativa, un hábito de autocuidado ciudadano que parte por el principio de la sospecha metodológica. Si el titular te genera una emoción fuerte como ira, miedo o indignación inmediata, es hora de stop, es hora de detenerse, ya que el contenido que es negativo, o sea, la tendencia de que el contenido que es negativo, el contenido que genera emociones fuertes, que está diseñado preestablecidamente para viralizarse rápido, generalmente no es correcto. Entonces, tomarse un tiempo de reflexión antes de compartir. El segundo principio para construir este hábito de autocuidado, de higiene informativa,
es la regla de las 3 fuentes. Buscar al menos 2 fuentes independientes y de prestigio que confirmen la historia. Verificar la fecha, ya que la recirculación de noticias viejas es una táctica común. Y yo le agregaría que aparte de noticias viejas, de noticias de otros países, de otros estados, de otras regiones. Y el tercer y último principio sería la lectura lateral. No evaluar un sitio web mirándolo de frente, sino abriendo nuevas pestañas para investigar qué dicen otras fuentes confiables sobre ese sitio o ese autor antes de leer su contenido. Entonces, como defensa personal digital para prevenir hackeo y estafa, es necesario que desactivemos la urgencia, desarrollando una sensibilidad crítica ante mensajes que exigen una acción inmediata, como por ejemplo un mensaje que nos llega de su cuenta será cerrada en 24 horas. Esta es una táctica que frecuentemente utilizan para suplantación de identidad. Entonces, mantener la calma y la cordura, desactivar la urgencia y verificar la información antes de suministrar información, antes de accionar a cosas que pueden entonces generar males mayores. En segundo lugar, una micro verificación de los remitentes. Antes de hacer clic en cualquier enlace, revisar las pequeñas variaciones en dominio web o correo, si termina en .com, por ejemplo, soporte@banco-oficial.com versus soporte-bancooficial.com, que se parecen un poco, pero no son iguales. Entonces, verificar cuál realmente es el auténtico y que aparece en las páginas oficiales o en el que usted se ha contactado antes de estos mensajes que le están llegando. Y límites al consumo, así como la autenticación. Establecer momentos específicos del día para informarse, evitando estar expuesto continuamente, ya que esto genera ansiedad. Y además, implementar la autenticación de doble factor en todas las redes. ¿Verdad? Todas las redes ofrecen este mecanismo de seguridad de verificación de 2 factores. Es importante siempre activarlo y establecer, bueno, voy a revisar las noticias una vez al día y no estar a cada rato pendiente abriendo el celular, abriendo las redes para ver qué pasó, generando ansiedad y entonces activando las emociones que no nos va a permitir ver con claridad. Entonces, el antídoto más poderoso, ¿cuál es? Las intervenciones sociales solo funcionan en personas que están dispuestas a escuchar y aceptar correcciones cuando provienen de familiares, amigos y conocidos, que de extraños o algoritmos. Por eso es que si nosotros nos comparten una información que nosotros sabemos que es falsa, también entonces no solamente debemos de desestimarla, de desecharla, de borrarla, sino también hacer saber a nuestros amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo que esta información es falsa. No buscar ganar discusiones en Internet con desconocidos, sino concentrarse en actuar como un referente confiable y respetuoso en su círculo íntimo. Entonces, de este aspecto podemos concluir que al corregir la desinformación con empatía y utilizando la técnica que vimos anteriormente del sándwich de la verdad, reducimos la hostilidad que alimenta el ecosistema tóxico. Y como conclusión final general, podemos señalar que la verdad en la era digital no es algo que se encuentra mediante un algoritmo, es algo que se construye socialmente a través del pensamiento crítico, la empatía y la deliberación ciudadana colectiva. Por lo que hoy, mañana y todos los días es importante, necesario y urgente educar para la ciudadanía digital, lo que implica formar sujetos autónomos capaces de pensar por sí mismos y sujetos solidarios capaces de sostener espacios de diálogo que toda democracia necesita. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y espero entonces sus comentarios, anécdotas, experiencias y preguntas.